Hola a todos, mi nombre es Pío Valle, soy médico especialista en nutrición clínica y pertenezco a la Unidad de Asistencia Nutricional Intensiva del Hospital Regional de Concepción. Hoy día les voy a presentar una clase titulada Fisiopatología del paciente intensivo y gran quemado en pediatría. A modo de introducción, en el Reino Unido, el informe anual de Red de Auditoría de Cuidados Intensivos Pediátricos mostró que aproximadamente 150 niños son admitidos en la UCI pediátrica por cada 100.000, lo cual corresponde al 0,15% de todos los niños, es decir, una cifra súper reducida. Sin embargo, de este 0,15%, un 41,4% corresponde a menores de un año. Y la prevalencia de desnutrición en UCI pediátrica puede alcanzar hasta el 20-30% en algunas series. Por ejemplo, en esta, que es de Lyon, Francia, alcanza un 24%, ¿ya? Esto es del 2019. Y la malnutrición en la UCI pediátrica se asocia a mayor mortalidad y por eso es tan relevante en el fondo el soporte nutricional en estos pacientes. La definición de paciente crítico, bueno, el paciente crítico es un grupo heterogéneo de pacientes caracterizados por presentar una situación de salud grave que representa un riesgo vital. Y estos pacientes requieren un soporte vital avanzado y una evaluación clínica estrecha, lo cual corresponde a los criterios de ingreso, en el fondo, a una unidad de paciente crítico. Y, por supuesto, tal como les mencionaba previamente, el soporte nutricional en estos pacientes es bastante complejo, dado distintas implicancias fisiopatológicas que vamos a conversar hoy. Este paciente crítico se encuentra en condiciones de estrés hipercatabólico e hipermetabólico producto de una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y en qué consiste esta respuesta inflamatoria sistémica? Ya es una respuesta de defensa exagerada del organismo frente a un factor estresante o noxa, lo cual puede corresponder a una infección, un trauma, una cirugía, inflamación aguda, isquemia o reperfusión e incluso malignidad. Y durante esta respuesta de defensa, durante este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se liberan distintos reactivos de fase aguda, los cuales son mediadores directos de distintas alteraciones, ya sea autonómicas, endocrinas, hematológicas e inmunológicas, que vamos a conversar más adelante. A nivel metabólico, lo que ocurre es que hay movilización de reservas hacia tejidos de alto consumo como el hígado y el cerebro principalmente. ¿Cuáles son los mediadores de la respuesta inflamatoria sistémica? Los principales son las respuestas de citoquinas. Estas citoquinas son un grupo de proteínas, glicoproteínas y péptidos sintetizadas por diversas poblaciones de glóbulos blancos como macrófagos y monocitos y también producidas por algunos tejidos. Se produce una activación de una cascada de citoquinas, lo cual elabora una respuesta metabólica a la lesión tisular o a la noxa. Y por supuesto hay citoquinas que son proinflamatorias, que son las que actúan en esta respuesta de inflamación sistémica, y también existen citoquinas antiinflamatorias. Y como les mencionaba, tienen función inmunorreguladoras, estimulantes y supresoras. Son esenciales en regular esta respuesta del estrés metabólico y favorecen el catabolismo a través de la inhibición de IGF-1, que es uno de los efectores de la hormona del crecimiento. ¿Ya? ¿Cuáles son las citoquinas proinflamatorias? Aquí se las menciono, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 e interleuquina 8. La idea es que de este cuadro es que conozcan en el fondo las principales funciones y en el fondo su acción a nivel metabólica. Ya no es necesario que memoricen nada de esto. Y también tenemos una respuesta neuroendocrina dentro de los mediadores de esta respuesta, ya que son estímulos inducidos por lesiones neurales reflejas que activan el sistema nervioso central y principalmente presentan alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis anterior. Ya a nivel del eje suprarrenal nos aumentan el cortisol, al nivel del eje somatotrófico nos aumentan GH, en el eje tirotrófico nos disminuyen la T3 y nos aumentan la secreción de T3 reversa, que es inactiva. En el eje gónado y lactotrófico nos disminuye la testosterona y nos aumenta la prolactina. Y esto también favorece la activación del sistema nervioso autónomo,
ya hay un aumento en la secreción de catecolaminas y las respuestas van a ser directamente proporcionales a la severidad del insulto, de la lesión o de la noxa que provoca esta respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Y esto tiene un efecto principalmente en el tono cardiovascular, en la frecuencia cardíaca, en reacciones inmunitarias también y a nivel metabólico. Se desarrolla una respuesta hormonal contrarreguladora, es decir, que se contraponen los efectos anabólicos de la insulina, ¿ya? Hay aumentos bastante importantes en las concentraciones tanto de catecolaminas como glucagón y cortisol, ¿ya? Y esta liberación está determinada también por las citoquinas. Las catecolaminas principalmente nos inducen hipermetabolismo, aumentando la tasa metabólica basal, la glucogenólisis hepática, también suprimen pancreáticamente la liberación de insulina y también favorecen la lipólisis. El glucagón, por su parte, favorece o induce la glicólisis, la gluconeogénesis y también induce insulinoresistencia. Y el cortisol va a relacionarse con la proteólisis muscular, con la gluconeogénesis, también va a desarrollar hipermetabolismo o inducir hipermetabolismo, pero en menor medida que las catecolaminas, y también va a ser parte del desarrollo de insulina resistencia. Más adelante vamos a ver estos procesos en detalle. Y obviamente, producto de todas estas alteraciones, va a haber una resistencia a las hormonas anabólicas y esto se produce por el estrés oxidativo desarrollado en esta respuesta inflamatoria sistémica y por un aumento en la producción de ácidos gaseosos libres, ¿ya? Y eso va a gatillar insulinoresistencia. Y por otro lado, estas mismas citoquinas, ya, yo ya les había mostrado antes que nos aumentan la GH y además nos disminuyen la síntesis y secreción de IGF-1, que es un eje principalmente anabólico y va a estar absolutamente desregulado. Ahora, ¿cómo ocurren todos estos procesos a lo largo del desarrollo de la enfermedad? Es decir, yo les mostré ahora como todo lo general, todo lo que ocurre a nivel metabólico y de distintas respuestas del sistema nervioso central, etcétera, pero cómo se va desarrollando a lo largo de la enfermedad. Entonces tenemos acá las fases evolutivas del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Y en el fondo vamos a ver que no es igual en el fondo el gasto metabólico ni ningún proceso metabólico a lo largo de la enfermedad, ¿ya? Y tenemos tres fases que son conocidas, ¿ya? Que son la fase F, que es la fase que ocurre en las primeras horas o fase de shock, y tenemos la fase de flow, que es aquella que se va desarrollando en los días posteriores, donde predomina el catabolismo, y también tenemos una fase de recuperación, donde el paciente empieza en el fondo a hacer nuevamente anabolismo. Entonces vamos a hablar un poquito de la fase F. En esta fase o fase de choque lo que tenemos es disminución de la perfusión tisular, disminución de la velocidad metabólica, disminuye también la VO2, disminuye la presión arterial y la temperatura. Ya es principalmente como una etapa de salvataje, perdón, para preservar la vida. Y posteriormente en la fase flow, ya que es donde vamos a profundizar más en los cambios metabólicos porque van a encontrar al paciente crítico en estas condiciones, es aquella donde hay distintos procesos fisiopatológicos que cambian respecto a la fase de choque y donde en el fondo el organismo se comporta de una manera súper particular también para preservar la vida y atenuar un poquito el deterioro metabólico dentro de lo posible. Entonces, en la fase aguda, el metabolismo energético, ya sabemos que hay un hipermetabolismo gatillado por distintas alteraciones fisiopatológicas. ¿Ya? Esto nos permite en el fondo, o sea, se caracteriza por un aumento del gasto energético y por aumento del consumo de oxígeno y va a ser proporcional a la intensidad del estrés. Este hipermetabolismo, eso quiere decir que no va a ser igual, por ejemplo, en un paciente sometido a una cirugía ambulatoria versus una cirugía de urgencia o por un trauma o un gran quemado, que también lo vamos a ver a conversar hoy día. Y en cuanto al metabolismo de la glucosa en esta fase aguda, lo que vamos a encontrar principalmente es que hay un aumento de las hormonas catabólicas y eso nos va a gatillar insulinoresistencia por distintas vías, ¿ya? Y vamos a tener consecuentemente mayor disponibilidad de glucosa para ir a apoyar a los distintos tejidos de alta demanda.
¿ya? Principalmente tejido de reparación, células sanguíneas, ¿ya? Y lo que ocurre es que la neoglucogenia, ¿ya? Es decir, esta producción de glucosa a través de distintos sustratos no es inhibida por la administración exógena de glucosa y son pacientes que se van a presentar habitualmente con hiperglicemia, ya que es la famosa hiperglicemia del paciente crítico. En cuanto al metabolismo lipídico, ya son pacientes que vamos a ver que presentan bastante, digamos, un aumento en la lipólisis porque van a tener ácidos grasos libres como sustrato energético principal y esto también está comandado por las hormonas de contrarregulación. Van a haber niveles normales a altos de insulina, ya, lo cual inhibe la síntesis de cuerpos cetónicos hepáticos. Y lo que ocurriría, por ejemplo, en un ayuno prolongado es que habría en algún momento cetoadaptación y en estos pacientes no ocurre esto, ¿ya? Debido a estos niveles de insulina, las hormonas de contrarregulación, etcétera, ya, e incluso en el ayuno, ya. Y eso lo que hace es favorecer que haya, digamos, mayor utilización de sustratos alternativos para la neoglucogenia. Y a nivel del metabolismo proteico tenemos hipercatabolismo, hay una aceleración tanto en la síntesis como en la degradación de proteínas, ¿ya? La proteólisis va a ser principalmente muscular y va a otorgar, digamos, aminoácidos que van a servir en el fondo para la neoglucogenia, ¿ya? Y también va a generar una mayor disponibilidad de aminoácidos para la síntesis de proteínas prioritarias, ¿ya? Y lo que vamos a ver, y se puede en el fondo objetivar un poco esta proteólisis a través de un aumento considerable en las pérdidas nitrogenadas. Y finalmente la fase de recuperación, esta fase es una fase principalmente de anabolismo, ¿ya? Acá vamos a tener, digamos, una respuesta hormonal que va decreciendo gradualmente, ya nos disminuye esta respuesta hipermetabólica paulatinamente y se asocia principalmente a recuperación. Cuando vemos que los pacientes empiezan a hacer algún tipo de anabolismo, empiezan a generar masa muscular, empiezan a tener, digamos, una recuperación física, etcétera, es porque ya estamos en esta fase, ¿ya? Y obviamente hay curación de heridas, ya hay una mejoría clínica importante. ¿Qué es lo que ocurre en la falla multiorgánica? Es decir, ya cuando todas las funciones de los principales sistemas están agotándose, ¿ya? Principalmente acá tenemos una disminución de la neoglucogenia y consecuentemente hipoglicemia. Y la hipoglicemia es una señal de que obviamente nuestro paciente no está mejorando. Lípidos, ya en el metabolismo lipídico vamos a ver una disminución en la oxidación de ácidos grasos, hipertrigliceridemia inclusive e hígado graso. Y a nivel proteico vamos a ver que hay una disminución en la síntesis proteica y en la producción de urea y compuestos nitrogenados. ¿Ya? O sea, muy distinto a esta fase aguda, fase flow que les mostré anteriormente. Y para ir finalizando esta primera etapa, ¿por qué hacer soporte nutricional? Ya les mostré todos los cambios metabólicos que hay. En el fondo se empiezan a usar distintos sustratos que van a ir provocando un deterioro nutricional importante en nuestros pacientes, producto de esta noxa y la respuesta inflamatoria sistémica. Y obviamente eso se asocia a resultados en el fondo negativos, ya en cuanto a la estadía hospitalaria del paciente, mayor infecciones, una estadía más prolongada, e incluso mortalidad. ¿Ya? Por eso es muy relevante lo que ustedes puedan hacer como nutricionistas en estos pacientes y conocer la fisiopatología del paciente crítico. Entonces, ¿por qué hacemos soporte nutricional? Porque la malnutrición puede ser prevalente en los niños ingresados en UPC. Tanto la desnutrición como la obesidad están asociadas a mayor morbimortalidad y presentan resultados clínicos adversos que ya les mencioné, ya periodo más largo de ventilación, mayor riesgo de infección hospitalaria, una estadía hospitalaria y en UCI pediátrica más prolongadas y un aumento de la mortalidad. ¿Y cuál es el objetivo del soporte nutricional? Principalmente es atenuar el deterioro nutricional. Si se fijan en estas curvas, ya sin terapia nutricional en azul, con terapia nutricional en rojo, vamos a ver que en el fondo la curva es bastante similar,
ya solamente que se lentece un poquito este deterioro nutricional al hacer soporte nutricional y lo que por supuesto va a cambiar el curso de la enfermedad y del deterioro nutricional va a ser la mejoría de la enfermedad, ya que como se ve acá. Y obviamente al hacer soporte estamos buscando también que haya menos morbimortalidad asociada a estos pacientes. Ahora nos vamos al gran quemado. A nivel epidemiológico, es la tercera causa de hospitalización y muerte por trauma en niños chilenos, ya las quemaduras. Tiene una tasa de incidencia de un 2,11% y tasa de prevalencia de un 13,49% según datos entregados por Coaniquema al 2011. En los últimos años, en los últimos 20 años particularmente, ha habido una disminución de un 44,3% en la tasa de incidencia por quemaduras en menores de 15 años y el grupo etario más afectado siempre ha sido el grupo que comprende entre 0 a 4 años con un 64,5% por accidentes. ¿Ya? Y obviamente es súper relevante evitar las quemaduras porque tienen secuelas emocionales y sociales de crecimiento, desarrollo, estéticas inclusive, muy importantes para las personas, ¿ya? En cualquier etapa de la vida. Sea, las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos vivos por distintos agentes físicos, químicos, biológicos principalmente, y generan alteraciones de intensidad variable, ya desde simple eritema como lesión hasta de una destrucción total de las estructuras de la piel y en profundidad, digamos, a otros tejidos, ya. Y esa es una fotito de típicos accidentes que pueden ocurrir en el fondo en menores de 3 años. Y a nivel fisiopatológico va a depender principalmente la alteración fisiopatológica de la noxa que provoca la quemadura. Ya, por ejemplo, en quemaduras por fuego, por líquidos calientes o por contacto con superficies muy calientes o muy frías, ya va a haber transferencia de energía y se va a provocar principalmente necrosis de coagulación. Y en cuanto a injurias como químicos y electricidad, ya puede haber necrosis de coagulación y licuefacción. Y así es como se produce en el fondo, tanto en epidermis y dermis y otras zonas en el fondo la quemadura, está esta zona de coagulación que es como la clásica o de necrosis, donde hay células muertas propiamente tal, hay una zona de éstasis donde existe un daño de los vasos sanguíneos, pero las células aún están vitales y con un buen manejo de curaciones, etcétera, se puede salvar, y está esta zona de hiperemia donde hay en el fondo mayor afluencia de sangre como respuesta, digamos, a la inflamación. Ya, ahora en cuanto a los cambios fisiopatológicos que ocurren en este paciente quemado, ya la verdad es que no va a ser muy distinto del paciente crítico, ya va a haber una respuesta neuroendocrina caracterizada por aumento en catecolaminas, cortisol, glucagón, insulina y también se va a desarrollar una respuesta de inflamatoria sistémica, ya comandado principalmente por citoquinas y las alteraciones metabólicas van a ser idénticas a las del paciente crítico, ¿ya? Para que en el fondo lo repasen con eso. Creo que este es un buen cuadro resumen además para el paciente quemado. Y lo que ya les comentaba de la respuesta, digamos, hipermetabólica a lo largo del tiempo de estos pacientes versus otras noxas como sepsis o trauma, ya vemos, por ejemplo, acá que el paciente gran quemado va a tener una respuesta de hipermetabolismo mucho más importante a lo largo del tiempo, e inclusive hasta un año posterior, o incluso hay, digamos, registro de que eso puede ser incluso por más tiempo, dependiendo de qué tan profunda y extensa haya sido la quemadura. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Los pilares fundamentales son evaluar profundidad, extensión, localización y la gravedad, y el MinSal además incluye otras cosas como la edad, el sexo del paciente, peso y estado nutricional, las comorbilidades, el estado de conciencia, el agente causal, mecanismo y tiempo de acción, el escenario en que ocurre la quemadura, lesiones concomitantes, muchas veces puede ir un trauma asociado en el fondo a la quemadura, y el tiempo de evolución, perdón. Y la profundidad, en el fondo hay distintas clasificaciones y una de las que más se utiliza es la de Benaim, va a depender del centro clínico donde estén, ya, y también la de Converse Smith, por lo mismo, en el fondo, el MinSal
publica como estas dos opciones en el fondo y cómo se relacionan entre sí y cuál es el daño en el fondo eh, que involucra cada categoría, ¿ya? Y obviamente el pronóstico. Entonces, la idea de esto es que en el fondo sepan más o menos y manejen el lenguaje, no es necesario que se aprendan esto de memoria, pero BNAIM en el fondo las clasifican por letras tipo A, ABA, ABB y tipo B, y la Smith la clasifica según primer, segundo grado superficial o profundo o tercer grado. ¿Ya? Son dos clasificaciones que se utilizan bastante. Por ejemplo, acá tenemos una quemadura tipo A, donde encontramos en el fondo es bastante similar como una quemadura solar, ya es más superficial, y acá ya tenemos una que podría ser perfectamente una tipo ABA en la zona más distal, ¿no? Porque se ve, digamos, con más tejido rojito y más tipo ABB ya en la zona más proximal, donde además en el fondo se ve tejido distinto, ya de otra coloración. Y por supuesto, y no cabe duda que esto es una quemadura tipo B, ya que es una quemadura bastante importante y profunda. En cuanto a la extensión, en el fondo hay una clasificación ya que se llama la regla de los 9 de Wallace, ya donde cada segmento corporal en el adulto ya corresponde a un 9%, ya salvo, digamos, en los brazos, ya donde es distinto, y por supuesto en los genitales. Y en los niños tenemos la clasificación del costado, donde es distinto porque las proporciones de los niños son distintas a las de los adultos. O sea, en general, la cabeza tiene una superficie bastante importante. ¿Ya? Entonces, este es el esquema que se utiliza para pediatría. En cuanto a la localización, van a haber zonas especiales, ya sea por connotación estética o funcional, ya como la cara, el cuello, manos y pies, los pliegues articulares, ya porque son de difícil manejo, por supuesto genitales y periné, y las mamas y la axila. ¿Ya? Y la gravedad ya va a ser determinada por un índice que se llama índice de Garcés, ya en donde además en el fondo se clasifica por un puntaje y se establece un pronóstico. Por eso es tan relevante en el fondo realizar este índice cuando llegan estos pacientes. Ya, en el fondo, según lo que determine este índice de gravedad, también vamos a estar estableciendo un pronóstico de este paciente. Ya no es necesario que esto se lo aprendan, solamente que lo conozcan. Y en las categorías graves o superior deben incluirse además todos los pacientes con edad mayor a 65 años y 10% o más de quemadura AB o B, los pacientes con quemaduras respiratorias, las pacientes de quemaduras de alta tensión, los politraumas, quemados con patologías graves asociados y en quemaduras profundas complejas de cabeza, manos, pies o región perineal. Ya ellos en el fondo se les eleva la categoría de gravedad producto de las distintas implicancias que tiene la edad o cómo se generó en el fondo la quemadura. Ahora, cuando hablamos de gran quemado en pacientes adultos y pediátricos con grandes quemaduras con riesgo vital que requieren tratamiento en unidades de quemados y unidades de paciente crítico, ya es decir, que requieren cuidados intermedios o intensivos propiamente tal. Y el tratamiento, bueno, el tratamiento va a ser, obviamente, va a depender del estado que llegue este paciente, pero requiere una evaluación inicial, se manejan muy similar a los traumas y lo que hay que buscar es mantener una perfusión adecuada de estos pacientes y evitar el shock por pérdida de fluidos, ¿ya? Y ahí está en el fondo esta evaluación inicial que debe hacerse en todos estos pacientes. El ingreso a UTI, UCI va a depender en el fondo de la gravedad, quemaduras con 15% de superficie corporal quemada o quemaduras con índice de gravedad igual o mayor a 71, quemaduras con sospecha de lesión de vía aérea, quemaduras de baja tensión con compromiso de conciencia o alteraciones del electrocución o quemadura eléctrica por alta tensión, en quemadura febril o con compromiso hemodinámico, en politraumatismo o TEC asociado, o cuando hay efectivamente descompensación hemodinámica o metabólica del paciente quemado en evolución. ¿Y por qué hacemos soporte nutricional en estos pacientes? El soporte nutricional
es crítico en los pacientes quemados, nos va a mejorar la sobrevida y nos va a prevenir las complicaciones. Ya sabemos que el hipermetabolismo puede ser muy persistente y prolongado a lo largo del tiempo. La tasa metabólica puede incluso duplicarse o más, ya, y durar por más de un año, ya este hipermetabolismo. Y el hipercatabolismo a su vez va a llevar a atrofia muscular, va a tener menor masa magra, disminución en la función inmune y eso se va a asociar a mayores complicaciones en la estadía hospitalaria. Entonces, un soporte nutricional precoz nos va a conllevar a una mejor preservación muscular, a permitir una modulación de las hormonas del estrés, mantener una integridad de la mucosa intestinal, mejor cicatrización, menor estadía hospitalaria y ya como outcome final, menor mortalidad de los pacientes. Y para que se lleven a la casa, sabemos que esta fisiopatología del paciente crítico y quemado es de alta complejidad, son distintos mecanismos que ocurren en distintos tiempos también, ¿ya? Y que son pacientes que van a tener o van a estar comandados a nivel metabólico por un hipermetabolismo y un hipercatabolismo, ¿ya? Y obviamente esto va a determinar la evolución de los pacientes y que estas implicancias nutricionales van a ser relevantes para el soporte nutricional que hagamos y en el momento en que lo hagamos, y que el rol del soporte nutricional no es recuperar a nuestros pacientes en este momento, sino que es atenuar el deterioro a nivel metabólico en los pacientes críticos o gran quemados. Muchas gracias.